para que actives la cámara y micrófono. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ahí está el video. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por colaborarnos con esta charla. Como había dicho, es un honor para nosotros, para el equipo de Unficio junto a ti, pues tener tu aporte el día de hoy. También ahí sobre COVID, ustedes estuvieron ya con el colega Daniel Lago y estuve viendo la presentación que hizo su... Pero no... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Dame un segundo, ya voy a compartir tu presentación. ¿Me dices, por favor, si se compartió ya? Sí, pero al final. Ok, sí, ya vi. Ahí está. Listo. Ya. Buenas tardes. Bueno, allá no sé qué hora es, son como las 6. Son 6 p.m. Bueno, la charla que le vengo a presentar es la actividad física en enfermedades metabólicas, ya que en todo el mundo, y más ahora que la gran mayoría de América está en confinamiento, ha estado encerrado y han subido sus kilos y han, se podría decir, perdido su hábito tanto alimenticio y también ha fomentado el sedentarismo. Nelsi, ¿puedes pasar la diapo, por favor? ¿Listo? Si bien la charla van a haber datos duros y números frente a epidemiología, pero de Ecuador, ya que vi a gente que conozco, que es de Chile, para que no se ofenda, pero los datos son de Ecuador. Y frente a la enfermedad metabólica, cabe mencionar que existe un síndrome, que es el síndrome metabólico, que según la Federación Internacional de la Diabetes y el panel de tratamiento de adultos, ¿cierto? Y del colesterol, lo define como un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y o diabetes. Sabemos que síndrome es el conjunto de signos y síntomas, y bueno, de carácter metabólico, y finalmente el síndrome metabólico puede ocurrir por una inactividad física y también una mala alimentación. Finalmente, son conceptos, se le suma el concepto psicoconductual del usuario que provoca estas enfermedades metabólicas, que las vamos a ir nombrando según la organización y o federación según corresponda. Siguiente diapo, por favor, Nelson. Listo. Bueno, acá tenemos un cuadro frente al síndrome metabólico según estas 4 organizaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, según el Panel de Tratamiento y Programa de Adultos, según la Asociación Americana de Endocrinología y según la Federación Internacional de la Diabetes. Entonces, en la tabla del lado izquierdo tenemos varios factores que, según la organización correspondiente, te puede decir si cumple los criterios para tener síndrome metabólico. Según estas 4 organizaciones, generalmente la 3 o 2 o simplemente una obesidad abdominal te hace cumplir los criterios para tener un síndrome metabólico. Tenemos los triglicéridos, ¿cierto? Mayor o igual a 150 mg decilitros. Tenemos que unos HDL disminuidos. El HDL es finalmente el colesterol bueno, que se le dice. Una presión arterial, ¿cierto? Según las nuevas normas de 130,85, ya no es 140,90, sino que ahora se colocaron un poquito más estrictos, según la AJA, que es la Asociación Americana
del corazón. Tenemos la insulinoresistencia, que después vamos a ver en la diapositiva más adelante. Hay criterios que te hacen ser o no insulinoresistente y o diabético, dependiendo de la situación, según la glicemia o glucosa en ayunas, según la glucosa después de un test de tolerancia a la glucosa. Tenemos la obesidad abdominal, el índice de masa corporal y la microalbuminuria. Si bien el último concepto, microalbuminuria, no se considera mucho, generalmente son todos los anteriores que consideran los médicos, porque finalmente el médico es el que diagnostica como este síndrome metabólico, el que le hace tomar los parámetros para decir, sí, esta persona tiene un síndrome metabólico. Siguiente diapo, por favor. Bueno, este Ecuador, y las provincias o zonas, no sé cómo se dice allá, regiones, zonas o provincias. Provincias. Provincias, gracias. Entonces tenemos que la gran mayoría de las provincias tiene una prevalencia de sobrepeso y obesidad sobre el 50%. Hay solamente una provincia que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es menos del 50%. Esto es según el Programa Mundial de Alimentación, según datos del 2019, que no han salido datos hasta ahora, son del año pasado, que este Programa Mundial de la Alimentación es un programa de la ONU, ¿cierto? Pero que tiene su base o su sede en Ecuador y aporta estos datos. Hay regiones que están el mayor del 70% mayor al 70% de su provincia, las personas poseen sobrepeso y obesidad. Como dato, así inmiscuido, viendo los datos de Ecuador, por lo menos 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y o obesidad en Ecuador. Eso es hasta ahora lo último, los datos que tienen. Siguiente, por favor. Acá tenemos también un gráfico frente al sobrepeso y obesidad según grupos de edad. Entonces, la gran mayoría tiene su porcentaje de obesidad y o sobrepeso. Y sobre todo el rango es sobre 20 años. Sin menoscabar o sin dejar de lado el sobrepeso y obesidad que hay a nivel infantil, que también es súper importante. Según el 2016, Ecuador se posicionaba en el 8º lugar de todos los países de América en sobrepeso y obesidad. Y bueno, en Chile estamos dentro del top 3. Creo que México es el país con más sobrepeso y obesidad, superando a Estados Unidos. Y hasta los datos que estaban presentes, Ecuador ocupaba el 8º lugar. Siguiente diapositiva. El síndrome metabólico presenta, ¿cierto?, los criterios según 3 o 2 más, pero cada enfermedad o condición que te hace tener síndrome metabólico tiene su porcentaje o su probabilidad de mortalidad, aumentando la mortalidad de las personas. Si se fijan, en Ecuador, las franjas, que son más de color azules, tienen que ver mucho con el metabolismo, según la alimentación y el sedentarismo de las personas. Las enfermedades isquémicas y del corazón son la mayor tasa de mortalidad que presenta Ecuador, que son enfermedades que son totalmente tratables y o enfermedades totalmente
que se pueden combatir a través de una buena alimentación y de ejercicio físico. Tenemos en segundo lugar la diabetes mellitus, que también es una condición debido al sedentarismo y a la mala alimentación. Tenemos las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades hipertensivas y enfermedades como cirrosis y otras enfermedades del hígado, como la esteatosis, que es un hígado graso, que también es por mala alimentación y por sedentarismo. Fuera de otras causas, ya que finalmente no se le puede atribuir solamente a un factor la culpa, sino que la gran mayoría de las enfermedades metabólicas, por no decir todas, tienen su factor o son multifactoriales. Esto es un gráfico que lo saqué del Instituto de Estadística de Ecuador del 2018, según una encuesta de nutrición. Siguiente diapo, por favor. Sobrepeso y obesidad. El sobrepeso en sí está definido como el exceso de grasa y que presenta un índice de masa corporal sobre o igual de 25 y bajo 30. El índice de masa corporal es la ecuación del peso dividido por la talla al cuadrado. El peso tiene que ir en kilogramos y la talla tiene que ir en metros. Entonces, finalmente, uno puede sacar el índice de masa corporal para saber si tiene sobrepeso u obesidad. Ahora bien, el índice de masa corporal no es un parámetro tan fidedigno para saber si la persona tiene sobrepeso u obesidad, ya que uno puede tener un porcentaje de grasa en el cuerpo súper bajo y un porcentaje de músculo elevado y puede tener sobrepeso según el índice de masa corporal, pero finalmente tu porcentaje de grasa es súper bajo. Entonces hay que ser criterioso al tomar el índice de masa corporal como un factor para determinar a una persona que tiene sobrepeso u obesidad. Pero así lo define la OMS. Y la obesidad en sí también es un exceso de grasa en el cuerpo y que la persona presenta un índice de masa corporal mayor o igual a 30. También hay otro parámetro importante que no estaba en el gráfico de los factores que te hacían tener síndrome metabólico, que es el perímetro cintura. La Asociación, ¿cierto?, Latinoamericana de la Diabetes colocó estos factores, en realidad normalizó los perímetros cintura. ¿Por qué? Porque los perímetros cintura en el sudeste asiático, para que un hombre sea considerado obeso, era de 90 centímetros, perímetro cintura, en mujeres 60. En Europa son 100. Andrés, perdón que te interrumpa, pero algo pasó con tu micrófono y no se te escucha. ¿Se escucha ahora? Ahí sí, sí. Perfecto. Entonces, el perímetro de cintura en Latinoamérica, con estos rangos que se normalizaron, según la LAT en el 2010, en hombres tienen que ser igual o mayor a 94 centímetros y mujeres igual o mayor a 88 centímetros. Entonces, un perímetro cintura de estas mediciones o más también es un parámetro para decir que una persona tiene obesidad. Ahora, también hay que ser bien criterioso
y no considerarlo como parámetro único para decir que una persona tiene obesidad. Vuelvo a repetir que es engañador como el índice de masa corporal. Una persona puede ser muy corpulenta, pero de bajo porcentaje de grasa, y tener mayor porcentaje de músculo. Entonces, no considerar como factor único el índice de masa corporal o perímetro cintura. Hay más herramientas para determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Pero estas herramientas de manera clínica son las más accesibles, ya que las otras maneras tienen que tener aparatos y son costosas, como son el DEXA, que es una máquina que te mide el porcentaje de grasa, o la medición de pliegues antropométricos, que si bien está validado para personas normales, normopeso, y no está validado para personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, hay que tener ojo en ese sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, sabiendo todos los datos que presenta Ecuador y también definiendo el sobrepeso u obesidad o cómo lograr de manera criteriosa o una manera clínica de saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad, ¿qué hacer? ¿Qué ejercicio aplicar? Entonces coloqué las definiciones del endurance o aeróbico, que es la capacidad de mantener una actividad por un largo periodo de tiempo, que utiliza una cantidad considerable de masa muscular. La resistencia muscular es la contracción voluntaria de un grupo muscular que una persona puede ejercer, la cual provoca una fuerza y vence una resistencia. Y bueno, coloqué el HIIT porque está de moda y bueno, también porque hoy en día o anteriormente de la pandemia, el tiempo era oro, que son ejercicios de alta intensidad en intervalos, pero en periodos cortos de tiempo. Entonces, por eso lo coloqué, como también hay otras variables, como es el MIT, que son ejercicios de moderada intensidad en intervalos, y así sucesivamente, que finalmente son los que más ocupan y son los que, se podría decir, en el caso del HIIT, está de moda. Siguiente diapo, por favor. Si bien para hacer ejercicio físico la idea es siempre objetivar y calificar al usuario, una manera sin aparato, barata, de objetivar y calificar la intensidad que le hago al paciente o al usuario de su esfuerzo físico para generar la intensidad correspondiente. Una es en la escala de Bohr, que es la escala para medir el esfuerzo percibido del usuario, el cual la escala real es de 6 a 20 y la modificada es de 1 a 10. Entonces, finalmente el usuario le coloca una nota a su cansancio. Idealmente, las personas hay que educarla con la escala de Bohr, ya que es importante que la sepan. Al realizar ellos mismos actividad física, le pueden colocar una nota a su esfuerzo. Y así usted le debe enseñar como especialista en la actividad física o a su usuario cómo calificar su esfuerzo percibido. Y otra manera es a través de la frecuencia cardíaca, pero en este caso la medición de pulso, pulso carotídeo o pulso radial, en la cual podemos ocupar la gran fórmula de Astran, que es súper antigua, que no es tan específica,
pero es súper fácil de usar y también de enseñar a las personas, que finalmente es de 220 menos la edad que tiene el individuo. Por ejemplo, una persona que tiene 20 años y tiene que trabajar una intensidad del 50% de su frecuencia cardíaca, entonces tiene 20 años, 220 menos 20 son 200, el 50% de 200 es 100, entonces la persona no puede pasar los 100 latidos por minuto o una frecuencia cardíaca de 100 durante el ejercicio. Y finalmente tienes ese parámetro objetivo para cuantificar de buena manera la intensidad del individuo y que él también sepa cómo cuantificarla mediante la frecuencia cardíaca y la escala de Born. Si bien hay otros parámetros más objetivos, mucho mejor validados, pero, vuelvo a repetir, tienen un costo. Entonces, la idea es que estos son parámetros clínicos que finalmente necesitas una hoja de papel con la escala de Born y finalmente tus conocimientos como especialista en la actividad física para cuantificar la intensidad del usuario. Hoy en día están los relojes o los Polar o no sé, los laboratorios de consumo de oxígeno, etcétera, pero tienen un costo. Siguiente diapositiva. Entonces, como ya sabemos cómo cuantificar la actividad física de una manera más fácil o más clínica, les coloqué protocolos de ejercicios frente a un endurance, frente a un HIIT y frente a una resistencia, a un trabajo de resistencia muscular. Si bien siempre hay que respetar la periodización correspondiente, hay que saber que cada persona es individual. El principio de individualidad es sumamente importante. Si bien estos son protocolos que los saqué de estudios científicos, de paper, pero cada persona es individual. Cada persona siente distinto. Cada persona es subjetiva. Entonces, el principio de individualidad es sumamente importante. Por eso, en el endurance coloqué de 30 a 60 minutos, 3 a 5 veces por semana, al 60% del consumo de oxígeno o frecuencia cardíaca, o con una escala de Born de 12 o 13. Entonces, si no tenemos consumo de oxígeno, que es difícil de obtener, podemos tener la frecuencia cardíaca o simplemente la escala de Born y usted le pregunta al usuario qué nota le coloca a su esfuerzo percibido. Antes, durante y al final de la actividad. El Born en sí, la idea es que el usuario, cuando realice la actividad física, la apunte con un dedo, en caso que usted esté supervisando, y que no hable. Si bien también hay una manera clínica de cuantificar la intensidad, que es hablando constantemente con la persona. Inclusive hay una prueba, pero se aplica más en lo deportivo, que a la persona que realiza el trabajo físico tiene que decir una oración completa. Si el paciente está a un nivel que no puede decir a una oración completa, significa que está llegando ya casi al 100% de su capacidad. Entonces, en personas con sobrepeso u obesidad, los estudios dicen que primeramente tienen que trabajar 60 o hasta un 70% de intensidad de su frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno o un Born 12-13 en un ejercicio endurance, que sería un ejercicio de un periodo de tiempo largo. Tenemos lo que es el HIIT, que
ya es entrenamiento de alta intensidad, que trabajan a una intensidad de 90% de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, o un BOR de 12 a 14. Si bien toda persona es distinta, hay protocolos de 30 segundos al 90% de intensidad por 30 segundos de descanso 10 a 12 veces y repetir de 3 a 5 veces por semana. Y tenemos finalmente el ejercicio de resistencia muscular, que es de 3 a 5 series de 8 a 15 repeticiones con descansos de 60 a 90 segundos, y la idea es trabajar grupos musculares como pantorrillas, muslos, glúteos, brazos, espalda, y también de 3 a 5 veces por semana. Puede hacer lo que se le llama el ejercicio concurrente, que es la combinación de ejercicio aeróbico o endurance con ejercicio de resistencia muscular. Según la OMS, la idea que trabajen los usuarios para dejar de ser sedentarios son 150 minutos de carácter moderado o 75 minutos de manera vigorosa. O sea, de carácter moderado sería de 60 a 70% intensidad, y de carácter vigoroso 85, 90 y hasta 95% de la intensidad. Lo que sí es importante recalcar que es por semana. Si suman más minutos por semana, ojalá 300, recién presentan cambios importantes en su porcentaje de grasa corporal, en el caso de sobrepeso u obesidad. Siguiente diapositiva. Es importante considerar y tener precauciones al usuario. Evitar en primera instancia los ejercicios de alto impacto en personas con sobrepeso u obesidad. Si bien se pueden realizar, no es que estén prohibidos, pero la idea es que tengan una adaptación. Una persona que tenga una obesidad, si generalmente realiza ejercicios de rebote, las articulaciones van a sufrir. Y la idea es que tengan un periodo de adaptación correspondiente. No ser monótonos e idealmente innovar o variar ejercicios. La idea es que la persona no se aburra. La idea es que tenga el ejercicio físico como algo de su vida cotidiana y que lo incorpore como un hábito. Entonces, si a la persona le aburre realizar 40 minutos en una bicicleta estática, por ejemplo, que realice 15 minutos de bicicleta estática, camine 15 minutos y después que haga step o suba y baje el escalón otros 15 minutos. La idea es sumar los minutos de actividad física por día y ojalá por semana. Vuelvo a repetir, cada persona es un ser individual. Si bien les coloqué ciertos parámetros según estudios, pero siempre hay personas que saben de la norma, siempre hay personas que están demasiado desacondicionadas frente a realizar ejercicio, siempre hay personas que, por ejemplo, al realizar un HIIT, tiene que correr para recién tener un 80% de su frecuencia cardíaca, como hay personas que al caminar ya lo tienen al 80% de su frecuencia cardíaca. Entonces, cada persona es individual. Y si presenta molestia o algún malestar articular, angina de pecho, que sería dolor de pecho, o presenta demasiado taquicardia o le cuesta respirar, consulta al especialista para que la planifique, en el caso de las personas, que la planifique bien y la guíe frente a una guía de ejercicio físico específicamente y especialmente para ella. Siguiente diapositiva. La insulinoresistencia y o diabetes mellitus tipo 2 no son lo mismo. La insulinoresistencia es lo que algunos le llaman la prediabetes, que es reversible. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 no es reversible, solamente es tratable. Si bien
La insulina resistencia y la diabetes mellitus tipo 2, el origen es la afección, ¿cierto?, de este órgano que es el páncreas, específicamente unas células que se les llaman células beta, que al secretar insulina no se junta con la glucosa o secreta poca insulina que es insuficiente para bajar los niveles de glicemia en sangre. Entonces, finalmente, la glucosa queda dando vueltas en la sangre, para decirlo de una manera más fácil. La glucosa, estos son los criterios como diagnóstico para decir que una persona tenga insulinoresistencia o diabetes mellitus tipo 2, que son los que generalmente se hacen, que es la glucosa en ayuna de 100 a 125 mg por decilitros, que se puede tomar de manera capilar, el típico pinchacito en el dedo y se mide con el hemoglucotest, con 8 horas de ayuno, tiene que ser ese examen. Tenemos el OGTT, que es el test de tolerancia a la glucosa, que es el típico 75 gramos de glucosa disuelto en agua y te hacen tomar. Y después de 2 horas, la idea es presentar 140 con 199 mg decilitros. Con esos parámetros, tú tienes insulina resistencia. Si tienes mayor a 200, generalmente se le dice a la paciente que sabe que usted ya tiene diabetes. Y tenemos el examen acusete, que es la hemoglobina glicosilada, que este te acusa de 2 a 3 meses hacia atrás. Y este ya es un procedimiento más complicado, que finalmente te sacan sangre a la persona y después se les da los resultados. De 5,7 a 6,4 mg por decilitros se le dice a la persona ya que tiene insulina resistencia. Generalmente se realiza a las personas, por lo menos acá en Chile, el test de tolerancia a la glucosa o la glucosa en ayunas. Y la hemoglobina glicosilada se ocupa más como control de la diabetes, porque finalmente se le acusa a la persona lo que ha hecho 2 a 3 meses anteriormente. No quise colocar otros criterios como el examen OMA de insulina resistencia u otras cosas. Siguiente diapositiva. Actividad física en la insulina resistencia o la diabetes mellitus tipo 2. Mayor a 150 minutos por semana de ejercicio endurance, combinado con ejercicio en resistencia, disminuye la hemoglobina o el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Quiere decir que el ejercicio concurrente, mayor a 150 minutos por semana, o igual, tiene un impacto importante en la insulina resistencia y en la diabetes mellitus tipo 2. O sea, es muy favorable. No hay que dejar de lado la dieta. Es un factor sumamente importante para las personas con insulina resistencia y diabetes mellitus tipo 2, que no es solamente el ejercicio físico, también tiene que ser un control nutricional importante. 40 a 50 minutos de endurance, sea 4 veces por semana, al 60-70% del consumo de oxígeno o frecuencia cardíaca, o un BOR de 12 a 13. Y ejercicio de resistencia muscular, lo mismo que en sobrepeso u obesidad, 8 a 15 repeticiones, 3 a 5 series por grupos musculares, con un descanso de 60 a 90 segundos entre repeticiones. Entonces, finalmente, el ejercicio físico o la actividad física ayuda mucho al control de la glicemia y ayuda mucho en patologías metabólicas como la insulina resistencia o prediabetes, que se le llama, o la diabetes mellitus tipo 2. Siguiente diapositiva. Consideración y precauciones. Siempre a estas personas, si uno la está supervisando, es ideal tener su estado de glicemia antes de realizar el ejercicio
y después de realizar el ejercicio. Y si uno les da pauta para la casa, tiene que decir que tiene que tomarse la glicemia antes del ejercicio y también la glicemia después del ejercicio. Ya que si presenta hipoglicemia, la persona se me puede fatigar en plena sesión de ejercicio. Y si está sola en su casa, no habrá quien la ayude. Entonces, siempre es importante educar al usuario. Y creo que es como la mayor responsabilidad que tenemos nosotros. La educación y que la persona tenga claro qué hacer, qué no hacer y qué hacer en caso de. Y qué no hacer también en caso de otra cosa. Entonces, en caso de hipoglicemia o hiperglicemia, hay que suspender el ejercicio. Está contraindicado. Idealmente que se nivelen los niveles de glicemia para que realice actividad física. Vuelvo a repetir, innovar los ejercicios, no ser monótono, si un endurance o un ejercicio aeróbico, que no 40 minutos en la bicicleta, es difícil estar 40 minutos en la bicicleta, no porque voy a cansar a algunas personas, simplemente le aburre. La idea es que sumen minutos, ya sea 15 minutos caminando, 20 minutos en bicicleta, 20 minutos en un step, y la idea es juntar los minutos que realizó en el día. Cada persona es un ser individual, vuelvo a repetir, y si presenta molestia o algún malestar, lo mismo, consulten a su especialista o consulten al especialista correspondiente para que realice, planifique, guíe y eduque al usuario frente a su patología y frente a la actividad física que debe realizar con su patología. Siguiente diapositiva. La hipertensión arterial. Bueno, la presión arterial está definida como la fuerza que ejerce la sangre frente a la pared de los vasos. Entonces, la hipertensión es un aumento de esta fuerza que ejerce la sangre frente a la pared de los vasos, arterias y o venas. Entonces, específicamente, acá en Chile, clínicamente, no sé si ha cambiado, me parece que no, para una persona diagnosticarla con hipertensión arterial, tiene que tener una presión diastólica de 140 y una diastólica de 90, o sea, tener 140 con 90, 3 veces a la semana. O sea, por ejemplo, un lunes, un miércoles, un viernes que tenga 140 con 90, a esa persona clínicamente se le diagnostica con hipertensión arterial. Ahora cambiaron la modificación debido a que los niveles de hipertensión en toda América son súper elevados. A una persona ya se le diagnostica con hipertensión arterial cuando presenta 130 con 80, ya se dice que es una persona hipertensa. Ahora bien, hay personas que presentan una crisis de hipertensión, pero bien a lo lejos o debido a un episodio específico. Siempre hay que tener criterio y de manera clínica que te diagnostica con hipertensión arterial es un examen que se le llama el Holter de presión. Entonces te estudia durante todo un día tu presión arterial para decir de manera fehaciente si usted tiene hipertensión. Ahora, una manera clínica es que presente por lo menos 3 o 4 veces a la semana una presión de 130 con 80. Entonces, como sale en la diapositiva, la categorización correspondiente de una presión normal, una presión idealmente de hasta 120 sistólica y hasta 80 diastólica es pasable. Mayor a eso ya se considera presión arterial elevada y o hipertensión según grado 1 o grado 2. Siguiente diapositiva. Bueno, la actividad física en hipertensión arterial, 30 a 45 minutos de ejercicio endurance o aeróbico ya te disminuye 3
milímetros, o ya te disminuye un 3% tu presión arterial cuando estás en reposo, de manera aguda. O sea, yo entrené 30 minutos, descansé, y ya mi presión disminuyó 3 milímetros, disminuyó 3 milímetros, o 3%, perdón, después de realizar 30 minutos de bicicleta. Entonces la actividad física sirve para la hipertensión. 30 a 45 minutos de ejercicio endurance 3 a 4 veces por semana, a una actividad física de 40 a 70% de consumo de oxígeno o frecuencia cardíaca, o un BOR 12 o 14. La hipertensión, generalmente las frecuencias o la intensidad, mejor dicho, es un poquito menos. Ahora hay que ver la realidad. Generalmente las personas no es que tengan solamente hipertensión. Rara vez se encuentra una persona solamente con hipertensión. Generalmente las personas o tienen sobrepeso e hipertensión, diabetes u obesidad, entonces se juntan todas las variables. Un ejercicio de resistencia muscular disminuye hasta un 10% también en reposo, post ejercicio, de manera aguda. O sea, yo entrené ciertos grupos musculares, descansé y ya se redujo mi presión arterial. Y bueno, se repite la receta en el trabajo de resistencia muscular, igual que las dos anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Consideraciones y precauciones. Hay que ver el estado de hipertensión de la persona. Hay que objetivar o tomar la presión antes, durante y después del ejercicio, en caso que se esté asesorando. Un usuario con alza de presión o con una presión elevada antes del ejercicio se tiene que suspender. Tiene que tener niveles de hipertensión, niveles de presión normalizados dentro de su patología para poder realizar actividad física. Vuelvo a repetir, no ser monótonos, cada persona es un ser individual. Si presenta molestia, consultar al especialista y también considerar los fármacos que toma la persona, en el caso de la hipertensión y en el caso de las patologías anteriores, ya que hay fármacos, personas que tienen hipertensión arterial ya en un cierto tiempo o cierta cantidad de tiempo, llevan 10 años siendo hipertensos, puede provocar cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, las personas que ya presentan esa patología, le dan medicamentos que son betabloqueadores o digoxinas, que son medicamentos que te pueden alterar la frecuencia cardíaca. Entonces, como tú, como especialista o como guía de actividad física, no puedes tener la frecuencia cardíaca como parámetro para cuantificar y objetivar el ejercicio físico que realiza la persona. Entonces, ¿qué hay que realizar de manera clínica? La escala de Borg. Es sumamente importante educar al paciente con esa escala, que tú también la manejes muy bien. Entonces, finalmente, ese va a ser tu parámetro de intensidad junto con un parámetro clínico que es el conversar para cuantificar la intensidad en caso que tú estés guiando a la persona. También es importante recalcar, que no lo coloqué, ejercicios isométricos. Si bien antiguamente se pensaba que los ejercicios isométricos, que son ejercicios que no hay desplazamiento, no hay angulación, o no hay torque, o no hay movimiento de la musculatura, por ejemplo, tratar de empujar una muralla, no la mueves, sería como un isométrico. Antiguamente se creía que estaba contraindicado para los pacientes hipertensos. Y bueno, estudios correspondientes dicen que no es que esté contraindicado, solamente hay que tener un poquito de precaución y saber manejar muy bien esos ejercicios frente a estas personas hipertensas. Y bueno, y vuelvo a repetir que rara vez considerar o rara vez te vas a encontrar a una persona solamente con una patología.
siempre van a presentar 2 a 3 patologías en la misma persona. Puede ser obeso, diabético, hipertenso. Puede ser hipertenso y obeso. Entonces, hay que ser sumamente criterioso, manejar muy bien los medicamentos que toma cada paciente, ser cuidadoso, de cierta manera desconfiar en la persona, saber si se tomó el medicamento, ya que los pacientes mañosos que presentan generalmente estas patologías son más porfiados. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas variables que no lo hizo un paper, no lo hizo un libro, sino que uno lo aprende de manera clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esa fue mi charla correspondiente. Muchas gracias. Y bueno, Nelcy, no sé si hay preguntas al respecto. Muchas gracias, Andrés. Súper claro. Déjame revisamos cómo está el chat. Bueno, tenemos una consulta que ya la has respondido realmente, pero bueno, vamos a dar lectura a la pregunta. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la charla. ¿Cuánto tiempo puede hacer ejercicio una persona con sobrepeso y diabetes? ¿Hay que tomar en cuenta algún factor en especial durante la actividad por la diabetes? Sí, mira, antes de realizar la actividad física o un tipo de ejercicio a ese paciente, hay que verificar bien qué medicamento está tomando, hace cuánto tiene la diabetes, saber si le gusta hacer ejercicio, porque también es importante y no es que te salga en los libros o en algún paper a la persona que le tiene que agradar el ejercicio y tiene que tomar eso como hábito, como un cambio conductual. Porque si bien tú tienes todas las ganas, el paciente no está acostumbrado y no le gusta hacer ejercicio. Entonces considerar eso. Y saber a la persona que tiene sobrepeso y diabetes, tomar la glicemia antes del ejercicio, idealmente que tenga por lo menos 100 mg por 100 miligramos por decilitro de glicemia, una glicemia de 100, para que pueda realizar ejercicio. Después de terminar el ejercicio, por ejemplo, ella hizo 10 minutos de step, subir y bajar escalera, después 20 minutos de bicicleta. Al realizar eso, tomar nuevamente la glicemia a la persona, ya que si presenta fatiga, idealmente que tenga una colación. Generalmente se le dan esas barritas de cereal o simplemente un vasito de Gatorade o de Powerade para que tenga los carbohidratos o la glicemia correspondiente y se asimile mejor. Generalmente es preferible el Gatorade y el Powerade porque tienen ciertos niveles de carbohidratos y como es líquido se reabsorbe más rápido. Y también durante el ejercicio, si la persona presenta fatiga o tú la ves más blanca, más pálida, que se tome un poquito, un vasito, no sé, por ejemplo, no más de 100 ml de Gatorade o Powerade para que la persona tenga la energía suficiente para terminar el ejercicio físico. ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. A ver, dame un segundo que realmente mi internet está... no sé si Caro o Robert me pueden ayudar con la siguiente pregunta porque se fue la pregunta de mi chat. A ver, yo te ayudo, Nelson. Listo, gracias. Álvaro nos dice, tengo declarado hipertensión, me dieron un plan alimenticio, pero quisiera saber si puedo asistir al gimnasio y hacer pesas o no. Saludos. Bueno, la verdad es que sí, perfectamente puede hacer pesas, pero siempre es importante tener en cuenta tu presión arterial. Si tu presión arterial es sobre 120 con 80, haría realizar pesas
sobre eso, no puedes realizar pesas. ¿Por qué? Porque tienes una presión elevada. Y ya el ejercicio físico aumenta la presión en sí. Entonces, la idea es que tu presión esté normalizada para que puedas realizar pesas. Y después de cada ejercicio físico, idealmente, tomarte la presión y tomarte el tiempo de descanso correspondiente hasta que tu presión esté normalizada. También es importante destacar que en caso que realices fuerzas máximas, en el caso de las pesas, saber que existe lo que es la maniobra Valsalva. La maniobra Valsalva, por ejemplo, cuando uno levanta unas pesas o hace mucha fuerza, como que aguanta la respiración, aumenta la presión. Entonces, al aumentar la presión, se va a elevar demasiado. Entonces, educar a la persona o tener en claro no realizar Valsalva y no realizar ejercicios físicos máximos, o sea, no levantar más del 80%. Si yo levanto 100 kilos, un ejemplo, esa es mi fuerza máxima, no levantar más de 80 kilos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no la presión se va a elevar demasiado. Y a medida que te vayas adaptando, va aumentando el peso correspondiente que quieras levantar tú al ser pesa en el gimnasio. Bueno, puede hacer ejercicio, pero tiene que hacerlo bajo supervisión, ¿no? Exacto. O él siendo bien educado frente a un especialista, frente a lo que puede o no puede hacer, y objetivando y midiéndose constantemente. Ok. Tenemos otra pregunta. Michelle, buenas noches. En cuanto a comidas, ¿con cuánto tiempo de anticipación es recomendable ingerir alimentos, agua, electrolitos como frutas o antes del ejercicio físico? Gracias. Si bien no soy nutricionista, pero con la experiencia correspondiente frente a trabajar junto con nutricionistas o trabajar con médicos nutriólogos, por ejemplo, o médicos deportólogos, y también las mismas personas, va a depender de la patología correspondiente. Si una persona, por ejemplo, que tiene diabetes, presenta una glicemia de 80, generalmente a esa persona se le da algo, se le da, por ejemplo, tomar una bebida chiquitita para que suba la glicemia, se hace esperar por lo menos 30 minutos, se le toma la glicemia nuevamente y va a presentar aumento de glicemia. Entonces, haber tenido antes 80 y después tener 95, ya por lo menos te permite que la persona pueda realizar actividad física. Cabe mencionar que el líquido se reabsorbe más rápido que lo sólido en el intestino. Entonces va a depender de la patología correspondiente, de qué yo tengo que comer y qué tengo que tomar, y cuántas horas antes para que yo pueda realizar la actividad física, dependiendo qué es lo que quiero realizar. Por ejemplo, no sé si han visto los partidos de tenis, que inclusive entre los cambios de lado que duran 1 minuto y a veces 3 minutos, que es el más largo, los tenistas se comen por lo menos la mitad de un plátano o le dan 2 mordiscos con plátano. Entonces, si lo llevamos a los carbohidratos, se reabsorbe más rápido la frutita que comer una barrita de cereal. Se reabsorbe más rápido en tomar, no sé, 2 vasitos de Gatorade que dar 2 mordiscos, por ejemplo, un plátano. Entonces va a depender la patología que tenga, que quiera hacer también, y también el ejercicio que va a realizar. Entonces, si sería algo específico, le podría contestar de manera específica, pero como abarcó mucho, va a depender la persona, qué patología tenga o qué actividad va a hacer. Son parámetros que hay que tomar en cuenta para determinar qué ingerir como tal, ¿no? A ver, tenemos otra consulta. Muchísimas gracias por la presentación. Me gustaría saber en cuánto tiempo se puede liquidar un trastorno metabólico. ¿Se puede erradicar de raíz o de todas maneras quedan niveles de azúcar
nos completa la pregunta y dice, tras un ejercicio físico constante, por supuesto, que fue lo que habría que completarle esta pregunta. Frente a eso, es importante saber que hay trastornos metabólicos que son crónicos, que solamente son tratables. La insulina resistencia se puede revertir con actividad física y una buena alimentación. Pero la diabetes mellitus, una vez que la tienes, solamente se puede tratar. No hay vuelta atrás. La puedes tener muy bien, controlada y todo, pero siempre la vas a tener. Como la hipertensión. Hay ciertas hipertensiones que son, se podrían decir, agudas, que han presentado los pacientes, que después tienen una presión bien y que le suspenden los medicamentos, pero que tienen que hacer constantemente ejercicio físico y un cuidado de la dieta. Si bien estas enfermedades metabólicas no es que solamente la persona realice ejercicio, sino que tiene que tener un cambio conductual en su alimentación, en sus hábitos y en lo que es la actividad física. Entonces, va a depender la patología, si se puede revertir o se puede tratar. Por ejemplo, acá son los niveles de azúcar o colesterol circundante por vía. El colesterol, si una persona presenta elevado colesterol, se puede tratar totalmente, sin ningún problema, con ejercicio físico y una buena alimentación, que generalmente igual le dan las estatinas correspondientes para bajarlo. Pero después de haber un cambio de hábito y tener un buen examen con colesteroles correspondientes en buenos niveles, tanto de HDL como LDL, y VLDL, que son los colesteroles malos, el HDL y el colesterol bueno, si tienen buenos niveles, le suspenden inclusive el medicamento, pero sigue teniendo que hacer la actividad física y la dieta. Entonces, finalmente, la enfermedad metabólica, si tú no tienes un cambio conductual de actividad física y alimentación, siempre las vas a tener. Se pueden tratar, te puedes suspender los medicamentos, pero sí o sí, de igual manera, vas a tener que, se podría decir, una buena alimentación, un buen cambio de hábito y ejercicio físico a nivel crónico, se podría decir, siempre. Tiene que convertirse un hábito saludable crónico. Exacto. Ya, muchas gracias, Andrés. Bueno, Álvaro agradece tu respuesta. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Muchas veces las personas con sobrepeso tienden a tener depresión. ¿Iniciar la actividad física? Mira, buena pregunta, porque se pueden tratar de manera simultánea esa depresión con el sobrepeso, porque la actividad física mejora los niveles de serotonina, mejora los niveles y la autoestima en sí. Entonces, los niveles de serotonina aumentan, entonces, se puede decir de manera neuroquímica, se puede tratar la depresión por la actividad física, pero igualmente tiene que ir a especialistas, psicólogo y o psiquiatra, porque finalmente ellos son los que determinan qué tipo de depresión tiene, es sumamente importante saber eso, si toma medicamento o no toma medicamento, si tiene que ir a más charlas, pero generalmente personas que tienen sobrepeso pueden hacer perfectamente las dos cosas al mismo tiempo, ir al psicólogo, e inclusive el mismo psicólogo generalmente recomienda que realice actividad física. Y si lo llevamos al campo más extremo, que son los pacientes obesos que le hacen generalmente las cirugías bariátricas, antes ahí como que cambia el concepto. El psicólogo y el psiquiatra tienen que dar el pase para que pueda realizarse la cirugía, porque la imagen de esa persona va a cambiar con la operación, el hábito va a cambiar con la... O sea, se va a ver de manera distinta. Entonces, ahí ya cambia totalmente. Si esa persona tiene depresión y es obeso y tiene que hacer y optó por hacer una cirugía bariátrica,
es el psicólogo con el psiquiatra que le da o habla con el equipo médico para hacer la cirugía bariátrica, para decir, no, este no está listo todavía. O decir, sí, este está listo. Y ahí se hace todo el procedimiento correspondiente, que le dicen, ¿sabes qué? Te hacemos la bariátrica, pero tienes que bajar por no menos 10 kilos. Hagamos dieta y ejercicio físico, y después te hago la bariátrica. O, no, mira, tú estás dentro de los puntos ideales para hacer la cirugía bariátrica. Y posterior a eso, después realizas la rehabilitación metabólica y finalmente el ejercicio físico con una buena alimentación. Perfecto. Son condiciones distintas como tal, ¿no? Bueno, tenemos otra consulta. Gabriela dice, hola, mi pregunta es, si una persona diagnosticada con diabetes relativamente a tiempo puede realizar ejercicios endurance. Para que la gente sepa, o los que no manejan el concepto, el endurance es lo que antiguamente se le llamaba el ejercicio aeróbico, que es el correr, el trotar. El correr de manera moderada, el trotar, pero por una larga estadía de tiempo, 30 minutos mínimo. Si la persona tiene diabetes, puede realizar perfectamente ejercicio, inclusive es recomendable totalmente el ejercicio. Generalmente a las personas con diabetes, dependiendo su grado de diabetes, se le dan los medicamentos, y generalmente el de primera elección es la metformina. Y según cómo tenga su nivelación de glicemia o su gravedad, se le dan metformina de 500 o de 1000 inclusive, cada 12 horas o una vez al día. Entonces, ¿cuál es el ideal del ejercicio físico? Es que la persona no tome medicamento, o el objetivo principal, sino que se realice actividad física, tenga una buena alimentación y que gracias a eso sus niveles de glicemia estén en los estadios normales y así no tenga que tomar medicamentos. Cuando las personas ya están en una etapa de diabetes no tan controlada, se le da la metformina y le suman la glibenclamida, que es un secretagogo, que como que la glibenclamida estruja el páncreas y le dice, ya vos, saca más insulina, para nivelar los niveles de glicemia. La actividad física es el objetivo, que se dependa solamente de la actividad física y la buena alimentación, no del medicamento. Ahora, en las enfermedades metabólicas, en ejemplo, la diabetes, siempre en primera instancia se le va a dar medicamento. Y en base a su comportamiento de la glicemia, del medicamento, más la actividad física y el sedentarismo, actividad física y la buena nutrición, dependiendo cómo ande el paciente con sus niveles de glicemia, su comportamiento, se suspende la metformina y se sigue con la actividad física y la alimentación solamente. Entonces, es totalmente recomendable la actividad física para los pacientes diabéticos. Gracias, Andrés. Bueno, estas han sido todas las preguntas. Yo quisiera hacer una conclusión pequeña tomando un comentario que tú hiciste, ¿no? De la responsabilidad que tiene el profesional de la salud, en este caso, o quien va a prescribir el ejercicio, de enseñar, de educar al paciente, de saber qué puede hacer, qué no puede hacer y cómo actuar frente a diferentes situaciones, ¿no? Y es cómo se refleja ahora esta charla, lo que tú nos comentas, lo que nos has dicho sobre lo que se puede trabajar y que hay que tomar en cuenta en el tipo de enfermedad metabólica que presente una persona, que normalmente no es solo diabetes o solo hipertensión. Entonces, es importante las personas que están acá que tomen en cuenta que el hacer actividad física porque sí, teniendo ya un trastorno metabólico, tal vez no va a ayudar, ¿sí? Siempre va a ser de la mano de la guía de un profesional como tal, ¿no? Eso es importante. Ahora, nos dicen, tengo una última duda. ¿Cómo se puede complementar una actividad física en la vida de un deportista versus un descanso reparador si la persona es hipertensa? ¿Se puede dar esta condición? ¿Cómo se podría complementar? Sí, totalmente. Inclusive tuve un profesor que es de la universidad, ahora creo que es rector de la Universidad de Kansas,
si mal me equivoco, el profesor Álvaro Urovich, y él decía, que es un profesor de cardiología, que él llegó a tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, nivel 2, tuvo un infarto esa persona, la recuperó se puede decir, agarró tal condición física, gracias a la actividad física y al tratamiento de actividad física y una buena alimentación, que pudo correr la maratón de Boston. Entonces, totalmente una persona hipertensa puede llegar a ser deportista. Llega al nivel que cuando la persona tiene hipertensión, hay, se puede decir, unas proteínas malas debido a la hipertensión que se llaman endotelinas. Esas endotelinas hacen que los vasos sanguíneos disminuyan su lumen. Es como el ejemplo que cuando tú riegas con la manguera, le colocas el dedo y sale a más presión. Eso hace la endotelina, como que le colocan el dedo para que salga más presión. Entonces aumenta tu presión arterial. La única manera de que esa endotelina disminuya es con la actividad física. Entonces la actividad física es lo contrario, te saca el dedo. Hay aumento del lumen, entonces si te sacan el dedo, ya no sale el agua a presión de la manguera, sino que sale de una manera súper fluida y súper normal, por así decirlo. Entonces el ejercicio físico y la hipertensión provoca aumento del lumen de los vasos sanguíneos debido a los cambios de flujo que provoca el ejercicio físico. Entonces, finalmente una persona hipertensa, si llega al nivel de ser deportista, ya no necesita los medicamentos, e inclusive, ya siendo deportista, supuestamente se adaptó a esa intensidad y ese volumen de entrenamiento o ese volumen e intensidad de competencia. Entonces, finalmente ya necesita el descanso como si fuera un deportista normal, se trata como un deportista normal. Porque esa fue la pregunta, si fuera un deportista y que fuera hipertenso. Ahora, si fuera un deportista amateur, que es distinto, que sea hipertenso, idealmente que se controle la presión, si la tiene en valores normales, que puede realizar su actividad. Y ahí está, y entramos nosotros como kinesiólogo o médico o el especialista correspondiente, que le diga, mira, si tú estás jugando tenis, te sientes mal, sientes un zumbido, te sentís mareado, cesa la actividad y te vaya a descansar y te tomas la presión. Entonces también hay que educar a los pacientes con los síntomas que pueden ocurrir en caso de, ya que puede ser que el paciente, tú no estés con la persona cuando le ocurra eso. Si finalmente esa persona fue a jugar una pichanga, que es ir a jugar, no sé, a la pelota, con los amigos, o fue a jugar tenis, y presenta esa alta presión debido a que se esforzó demasiado, él ya debe tener claro lo que tiene que hacer cuando ocurrió esa alta presión. El especialista ya tiene que haberle dicho, mira, ¿qué pasa si ocurre esto? Tú vas a descansar para controlar la presión. Entonces, la persona que tiene hipertensión, idealmente tomarse antes la presión, si la tiene bien, puede hacer su actividad perfectamente, si no presenta síntomas, puede seguir, pero finalmente, después de terminar la actividad, tomarse la presión y estar descansando hasta que se nivelen. Pero no hay ninguna contraindicación como tal. En sí, la actividad física es prevenir o mantener niveles saludables como tal, ¿no? Es una herramienta de salud. Realmente no hay que verle el lado malo como tal. Bueno, nos agradecen, muchas gracias por la charla, excelente. No sé, Andrés, si quieres concluir algo, acotar algún comentario antes de Sí, un saludo al Pichón, que yo quería mandar un saludo. El Pichón es un fisioterapeuta que vino a Chile a hacer un máster terapia manual. Le vamos a activar el video para que salude. ¿Ya? Y un saludo a Contreras también, que lo vi por ahí, creo.
Debe estar por ahí, no, ese no lo identifico. Anthony. Sí, un saludo al pichón. Ahí se No sé escucha. qué está haciendo en la conferencia, debe estar estudiando, pero bueno. Debería, ¿no? Claro, sí estoy estudiando. Ya, Muchísimas gracias, Andrés. Realmente una charla súper clara, súper específica. Nos dejas con muchas herramientas y me imagino que los participantes como tal, pues, han aclarado muchísimas dudas. Gracias por colaborarnos a este grupo de fisioterapeutas ecuatorianos. Es un gusto haber compartido contigo el día de hoy. bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien, cuídense. Ahora que estamos en pandemia en toda América, hay que cuidarse más que nunca. Sí. Así Sí, que si quiere cuidarse. hacer actividad física y tiene algún trastorno metabólico, consulte. Consulte antes de empezar a hacer todo lo que ve en YouTube. Exactamente. Sí, es importante. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto. El día de mañana tenemos otra charla también sobre abordajes y actualización en enfermedades como la artritis y enfermedades osteomusculares. Participar en esta charla, pues bienvenidos. Un gusto con todos.